La primera noche en que las gemelas del millonario no pudieron dormir, la casa entera pareció darse cuenta. No fue un llanto fuerte ni desesperado, sino un sonido suave, intermitente, como si el dolor se filtrara entre las paredes de mármol y las cortinas pesadas. Era un sonido que no pedía atención, pero la exigía. Y aunque en esa mansión todo estaba diseñado para silenciar cualquier molestia, ese susurro nocturno se volvió imposible de ignorar. El millonario llevaba semanas sin dormir bien. No por falta de comodidades, sino por una culpa silenciosa que se le había instalado en el pecho desde que su esposa murió. Desde entonces, el dinero había sido su refugio, su excusa, su manera de evitar sentir. Había comprado las mejores cunas, contratado a los mejores pediatras, llenado la casa de niñeras que entraban y salían como sombras. Pero nada funcionaba. Las gemelas se despertaban cada noche, inquietas con los ojos abiertos al techo como si algo invisible las mantuviera en vela. Durante el día eran tranquilas casi demasiado. Sonreían poco, se movían despacio y parecían observar el mundo con una seriedad impropia de su edad. Los médicos decían que no había nada físico, que estaban sanas. Algunos hablaban de ansiedad infantil, otros de una etapa normal. El millonario asentía, firmaba cheques, agradecía recomendaciones, pero por dentro sentía que algo se le escapaba. Algo que ningún dinero podía comprar. Fue entonces cuando llegó la empleada. No era joven ni llamativa. Tenía las manos ásperas, el cabello recogido sin pretensiones y una mirada tranquila, de esas que no juzgan. Había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, cuidando hijos que no eran suyos, escuchando silencios que nadie más notaba. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Para el millonario, era solo una más en la lista de empleados que mantenían la casa funcionando. Pero ella sí prestó atención. La primera noche que escuchó a las gemelas inquietas, no llamó a nadie. No encendió luces, no siguió protocolos. Simplemente se sentó en el pasillo, apoyó la espalda contra la pared fría y escuchó. No el llanto, sino el ritmo. El modo en que una se movía cuando la otra suspiraba. La forma en que ambas parecían buscar algo que no estaba allí. Recordó a sus propios hijos, hacía muchos años, cuando el dinero escaseaba pero el tiempo sobraba. Recordó noches en vela, canciones suaves, historias inventadas para espantar miedos que no tenían nombre. Recordó también la ausencia, porque había perdido a uno de ellos y sabía reconocer el eco del vacío. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación de las gemelas, notó algo que nadie más había visto. Las cunas estaban separadas por una distancia exacta, simétrica como todo en esa casa. Perfectas. Demasiado perfectas, y en medio, un espacio vacío que parecía gritar. Esa noche, sin pedir permiso, movió las cunas apenas unos centímetros. Lo suficiente para que las gemelas quedaran más cerca. Luego se sentó en una silla baja y comenzó a tararear una melodía antigua casi olvidada. No era una canción conocida, ni siquiera tenía palabras claras. Era un sonido que se sentía más que se escuchaba. Las gemelas no durmieron de inmediato. Pero algo cambió. El millonario, desde su habitación, notó el silencio. Un silencio distinto. No tenso, sino profundo. Bajó las escaleras descalzo, con el corazón acelerado, temiendo encontrar algo mal. Pero encontró a la empleada sentada, inmóvil, con los ojos cerrados como si estuviera rezando. Y a las gemelas, despiertas pero tranquilas, mirándose entre ellas. No dijo nada, no la interrumpió, volvió a subir, confundido, y por primera vez en semanas durmió 4 horas seguidas. Los días siguientes fueron una mezcla de curiosidad y resistencia. El millonario no quería admitir que algo tan simple pudiera estar funcionando. Había invertido fortunas en soluciones complejas y ahora una empleada sin estudios estaba logrando lo que nadie más. Pero cada noche, las gemelas dormían un poco más. Y cada noche, él observaba desde la distancia, sin atreverse a acercarse. La empleada no hablaba mucho. No explicaba lo que hacía. Simplemente estaba.
Ajustaba la luz, movía las cunas según el ánimo de las niñas, cantaba cuando sentía que lo necesitaban y guardaba silencio cuando no. No seguía horarios estrictos, sino ritmos. Y ese cambio comenzó a notarse también durante el día. Las gemelas reían más, se buscaban, se calmaban solas. Una tarde, el millonario la encontró en el jardín, sentada en el suelo, dejando que las gemelas tocaran la tierra con las manos. Iba a decir algo, a corregirla, a recordarle normas de higiene. Pero se detuvo. Vio las pequeñas manos manchadas, las sonrisas tímidas, y algo en su pecho se aflojó. Fue entonces cuando habló por primera vez con ella. No fue una conversación larga. No hubo reproches ni explicaciones técnicas. Ella solo le dijo que los niños sienten cuando algo falta, incluso si no saben qué es. Que el silencio puede ser más ruidoso que el llanto. Y que a veces, la solución no está en hacer más, sino en estar más. Esa noche, el millonario bajó las escaleras y se sentó en el pasillo, junto a ella. No cantó, no habló, solo se quedó allí. Las gemelas tardaron en dormir, pero cuando lo hicieron, fue con una calma nueva. Una calma que se parecía a la paz. Con el paso de las semanas, la casa cambió. No en su estructura, sino en su atmósfera. Se abrieron ventanas que siempre habían estado cerradas. Se quitaron alfombras para sentir el suelo. Se apagaron pantallas. El millonario comenzó a llegar antes, a irse después, a preguntar menos por informes y más por sensaciones. Y también comenzaron los recuerdos. Una noche, mientras observaba a las gemelas dormir profundamente, recordó a su esposa. Recordó cómo ella insistía en leerles cuentos aunque él estuviera cansado. Cómo decía que el amor no se delega. Y por primera vez desde su muerte, lloró sin esconderse. La empleada lo vio, pero no dijo nada. Al día siguiente, dejó sobre la mesa una taza de té caliente. Nada más. El verdadero conflicto llegó cuando los médicos regresaron. Alarmados por los cambios, quisieron evaluar de nuevo a las gemelas. Hablaron de rutinas, de estímulos, de riesgos. El millonario los escuchó como siempre, pero esta vez dudó. Miró a sus hijas, tranquilas, vivas, presentes. Y tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló contratos, redujo personal, mantuvo solo a quienes realmente estaban. Y defendió a la empleada cuando alguien sugirió que estaba interfiriendo demasiado. Esa defensa fue un punto de quiebre. Para ella, significó algo que nunca había tenido, confianza. Para él, fue el primer acto consciente de paternidad desde que se había quedado solo. Las gemelas, ya capaces de caminar, comenzaron a buscar a su padre. A llevarle juguetes, a dormirse sobre su pecho. Y cada vez que eso ocurría, él sentía que algo se reparaba lentamente, como una grieta que se cierra con paciencia. Una noche, meses después, las gemelas durmieron sin que nadie estuviera en el pasillo. No hubo canciones ni vigilias. Simplemente se quedaron dormidas, abrazadas, respirando al mismo ritmo. El millonario se quedó de pie en la puerta con una sonrisa triste y agradecida. Buscó a la empleada para agradecerle, para decirle todo lo que había cambiado. Pero ella ya no estaba. Había dejado una nota sencilla. Decía que su trabajo había terminado, que las niñas ya no necesitaban una solución, sino presencia, y que él ya sabía cómo darla. El millonario se sentó con la nota en las manos y entendió. No se trataba de ella. Nunca lo había sido. Ella solo había mostrado el camino. Desde entonces, cada noche, él se sienta junto a las camas de sus hijas. A veces canta, a veces guarda silencio. A veces solo observa, pero siempre está, y las gemelas duermen, porque cuando el amor deja de delegarse, cuando el dinero deja de ser escudo, cuando el dolor se enfrenta y no se compra, ocurren milagros silenciosos. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que a veces la solución inesperada no viene de quien más tiene, sino de quien más siente. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que inspiran, sanan y nos recuerdan lo esencial. Porque siempre es tiempo de despertar, y también de aprender a dormir en paz.